Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, y mi nombre es María López y te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a viernes junio 23 del 2023 y esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos, y también pedirte que te quedes a mirar completito este video, que te quedes hasta el final y que después lo compartas con las demás personas. De antemano te doy las gracias. Y pues para decirte también, como siempre, que a Dios le damos las gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí reunidos, cumpliendo esta cita que tenemos tú y yo en este tu canal, dándole gracias por un día más de vida a la Santísima Virgen, por ser su madre y por su obediencia que nos dio al Salvador. Entonces, como te digo siempre, a Él se le aplaude con las manos en alto, le damos las gracias, y a ti, como te digo siempre, con todo cariño, con todo respeto, esta es la manera en que yo te agradezco que estés aquí mirando este video. Esto es especialmente para ti. Con mucho cariño, con mucho respeto. Y ya. Y ya para empezar, te preguntarás, ¿ahora qué te voy a compartir? Pues lo que te voy a compartir hoy es continuando con las, de cierta manera, la biografía de los evangelistas. Ahí vas a recibir toda la información para que la vayas conociendo, y ya para cuando escuches, como te digo, si se pregunta quién fue Mateo, eh, cuál es su símbolo que lo identifica, en qué año se escribió el Evangelio, toda esa información aquí la tienes. Y para que, como te hago siempre el comentario, de que vayamos aprendiendo, vayamos conociendo un poco más de qué se trata todo lo que es la Santa Biblia, la palabra, y los evangelistas, los profetas, nuestro Señor Jesucristo, desde su inicio, el tiempo que estuvo con nosotros en este mundo, de la Santísima Virgen, y qué nos dice cada uno de los libros en la Santa Biblia. Y así, ya teniendo un poco de conocimiento, ya estamos más familiarizados qué es lo que se nos está compartiendo, y lo vamos adaptando el mensaje a nuestra vida, porque es individual. A cada uno de nosotros Dios se dirige y da el mensaje cuando la persona que lo estamos escuchando, eso es para nosotros. Y pues sin más, eso es lo que te voy a compartir hoy, y también informándote que, como te dije, tengo que apenas, todavía no he hecho no he compartido nada en el nuevo canal que se llama, que te hago la invitación, que se llama De Todo Un Poco con Mari, y es la secuencia. Ese canal lo abrí para llevar la secuencia de las enseñanzas que te estoy compartiendo aquí, que pongan mucha atención, y allá vamos a hacer, primeramente Dios, los juegos, las dinámicas de preguntas y respuestas, de adivinanzas, en fin, vamos a jugar, vamos a aprender jugando. Pero estaba pensando que para poder que se empiece
para poder empezar a dar el contenido. Espero que si estás mirando, espero que estés mirando estos videos y lo compartas con las demás personas y se animen a suscribirse tanto en este canal como en el otro canal para empezar a hacer las dinámicas, sino cómo las vamos a empezar. Espero que de perdida empecemos con unos algunos 50 o 100 personas, que bueno fuera, para empezar a que se empiece a hacer la dinámica, empezar a compartir. Espero que me ayudes. Claro, como siempre se dice, no es a fuerzas. Si tú lo consideras que vale la pena este canal, lo que yo te estoy compartiendo, tanto de enseñanza y ahora próximamente en el otro canal, los juegos, pero debido a la enseñanza que aquí vas a recibir, para poderlo poner en práctica en el nuevo canal de todo un poco con Mari. Entonces esa es la invitación para que de este canal, cuando dé el tema y luego allá empecemos a participar con los juegos, con las dinámicas. Entonces esa es la invitación que te hago cordialmente, pero volvemos a lo mismo, esto es decisión tuya. Yo simplemente aquí te hago la invitación y espero que me acompañes tanto en este canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, como en el nuevo canal de todo un poco con Mari. Y anticipadamente pues te doy las gracias, espero que me apoyen y pues Dios sabe a quién le hace la invitación y quiénes van a estar. Entonces pues nada más. Entonces ahora sin más vamos a empezar, como te digo siempre, al toque de la campanita. Empecemos ya. Entonces te voy a compartir, vamos a empezar con el Evangelio de San Mateo. Es el autor del Evangelio de San Mateo, pues claramente, claro, Mateo. Mateo es probablemente el publicano, o sea, recaudador de impuestos, al que Jesús llamó para formar parte de los 12 apóstoles, por lo que es testigo directo de los hechos que narra. También es llamado en los evangelios con el nombre de Leví. A Mateo se le es llamado Leví. Para cuando escuchen el nombre de Leví, sepan que se refiere a Mateo. Probablemente fue un judío helenizado. La fecha, idioma y lugar es San Mateo. Mateo escribió su evangelio en su forma primitiva hacia los años 60, 70 y su redacción definitiva se hizo hacia el año 80 después de Cristo. Acuérdense que DC significa después de Cristo, AC significa antes de Cristo. Probablemente por un discípulo. El idioma empleado fue el arameo, la lengua utilizada por los judíos que vivían en Palestina. Se piensa que probablemente fue escrito en Siria, donde había mayor número de judíos cristianizados. ¿A quién fue enviado el evangelio? ¿A quiénes? ¿Cuáles fueron sus destinatarios? Pues fue a los judíos cristianizados, por lo que no explican las costumbres judías que sus lectores se sabían de memoria, ni traduce los vocablos hebreos. Además, hay varias referencias al Antiguo Testamento y a la ley mosaica. Las fuentes, o sea, ¿de dónde se sacó la información? Las fuentes fue Mateo tomó el 50% del material de su evangelio de Marcos y la parte restante de la fuente Q.
y, y de los logia y las tradiciones orales. El relato de la infancia de Jesús no aparece en la fuente Q ni en Marcos, por lo que Mateo tuvo aquí y en otras partes de su evangelio una fuente desconocida, porque allí hay una como controversia. Estamos en orden, empezamos de los evangelistas, es Mateo y luego está Marcos, pero se dice que primero fue escrito el de Marcos, porque por eso se le dice la fuente Q, que es la información de la mitad de 50% de Mateo y 50% de Marcos, y de que alguien se los, como quien dice, se dice la historia, el relato, y fue la manera en que se hizo el Evangelio de San Mateo, se terminó. Entonces, el comentario, ¿a quién se le envía el comentario? Mateo escribió en arameo, la lengua que utilizaban los judíos, porque es un evangelio destinado al pueblo de Israel. Sus escritos complementan y abarcan más de lo que su predecesor Marcos, pero siguen el mismo esquema. Aproximadamente, Mateo tomó la mitad del material de Marcos, abreviando la narrativa, y el 25% de su evangelio coincide casi exactamente con el de Lucas, precisamente en las palabras de Jesús, ya que ambos utilizaban la fuente Q. Es un evangelio construido de manera sistemática y ordenada, con una estructura basada en 5 bloques o discursos con un claro interés didáctico y teológico, que se muestra en el interés de Mateo por la doctrina de Jesús. Entonces, esto es el Evangelio de San Mateo. Esta es la información del Evangelio. Ahora, el de Marcos. Y dice así: los evangelios sinópticos, se les dice, se conocen como evangelios sinópticos, los de Marcos, Mateo y Lucas, porque tienen el mismo esquema y parten de una triple tradición común, la famosa fuente Q, que narraba la predicación de Jesús, pero no incluía la pasión. Las tradiciones orales de los testigos y los logia o colecciones de escritos sobre las palabras de Jesús. Ambas fuentes se perdieron, desgraciadamente, para nosotros. El Evangelio de Marcos, el autor, que es él, Marcos. Marcos es probablemente el secretario de Pedro y escribió su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, principalmente de Pedro, ya que él no fue testigo presencial de los hechos que narra Marcos. Marcos narra en su evangelio que un joven cubierto con una sábana siguió a Jesús tras ser apresado. Y la pregunta dice aquí ¿es este joven el propio Marcos? Y dice, muchos así lo ven. El Evangelio de Marcos, la fecha, idioma y lugar. Marcos escribió su evangelio, el primero de los sinópticos, hacia el año 50-60 después de Cristo. El idioma utilizado fue el griego. Desde Clemente de Alejandría es tradición situar el lugar de composición de Roma. Destinatarios. Marcos escribió para cristianos provenientes del mundo pagano, por lo que no presta demasiado interés a las cuestiones de la ley mosaica, que no interesan a sus lectores, y sí pone cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen,
y por ello precisan de una explicación. Fuentes. Marcos debió escribir su evangelio basándose en relatos de los apóstoles y testigos presenciales de los hechos que describe. Además, según una tradición antigua, se apoyó en material de primera mano que circulaba desde la muerte de Jesús y que contenía las enseñanzas de Cristo y sus palabras. La traducción oral de los testigos. Destinatarios. Marcos escribió para cristianos provenientes del mundo pagano, por lo que no presta demasiado interés a las cuestiones de la ley mosaica, que no interesan a sus lectores, y sí pone cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen y por ello precisan de una explicación. Comentario. Marcos escribió en griego ya que por entonces el pueblo judío, en su mayoría, prácticamente había vuelto la espalda a la buena nueva, por lo que la iglesia se abría a los gentiles con mayor vigor. Por ello, pone especial atención al rechazo que los judíos radicales sentían por Jesús. Su evangelio es el menos sistemático y de más estilo literario, ya que está redactado en estilo coloquial. Utiliza mucho el presente histórico y su vocabulario es reducido y muy espontáneo. Este es el evangelio de de Marcos. Ahora continuamos con el de Lucas. El autor del Evangelio de San Lucas, autor Lucas, es probablemente el médico sirio que cita Pablo y que acompañó al apóstol en su viaje a Roma. Lucas escribió su Evangelio conjuntamente con los Hechos de los Apóstoles, que primitivamente formaban una obra única. No es testigo presencial de lo que narra en su evangelio, pero sí de lo que narra en los Hechos. En Roma, Lucas se encontró con Pedro y fue testigo de la evangelización de los dos apóstoles en la urbe. Es el único de los 4 evangelistas que no es judío. Destinatarios: cristianos provenientes del paganismo, griegos y romanos. Lucas escribió su evangelio, el tercero de los sinópticos, alrededor del año 70-80 después de Cristo. El idioma utilizado fue también el griego. Lo que está claro es que Lucas escribió fuera de Palestina, probablemente en Grecia. Fuentes. Lucas utiliza el 70% del material de Marcos y dispone de fuentes propias, exclusivas, además de la fuente Q, de las tradiciones orales y de los logia, así para componer su relato de la infancia de Jesús. Probablemente la fuente fuera la misma Virgen María, como parece instruirse leyendo el texto. Los estudiosos llaman a esta fuente original de Lucas fuente L, y probablemente sea la fuente más antigua de todas las involucradas en la composición de los evangelios, aunque no sabemos
si se trató de una fuente oral u escrita. Comentario. Lucas es un magnífico escritor de atractiva personalidad que fue recopilando meticulosamente todas las tradiciones orales que le llegaron a los oídos. Aunque utiliza las mismas fuentes que Marcos y Mateo, las enriquece con aportaciones como el relato de la infancia de Jesús, que, según se supone al leerlo, la misma Virgen María debió contarle. Como no era judío, no presta la misma atención que Mateo y Marcos a los temas de la ley mosaica. Y sí lo hace al papel de la mujer en el Evangelio y a la necesidad de la pobreza de medios para alcanzar la riqueza espiritual. Su estilo es el mejor de los sinópticos, con un vocabulario muy rico. Lucas retoca las fuentes de Marcos y Mateo para evitar expresiones que puedan ser mal interpretadas y pone especial hincapié en el amor de Cristo a los desheredados. Lucas escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que primitivamente se publicó como parte integrante de su evangelio y que narra la historia de la iglesia desde la bajada del Espíritu Santo en Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma, y que estudiaremos en el siguiente capítulo. Entonces aquí vienen los años en que se escribieron cada evangelio. ¿Cuándo se escribió cada evangelio? Poner atención, porque si vas después al otro canal y donde hagamos las preguntas y respuestas y adivinanzas para que se te vaya quedando en tu memoria las fechas. ¿Cuándo se escribió cada evangelio? Conocemos fechas aproximadas. Por ejemplo, Marcos. ¿Cuándo se escribió el evangelio de Marcos? El evangelio de Marcos se escribió entre los años 50-60 después de Cristo. El de San Mateo en el año 60-70 después de Cristo. Y de Lucas en el año 70-80 después de Cristo. Estos tres son los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas. ¿Cuáles son los tres evangelios? Si yo te pregunto cuáles son los tres evangelios sinópticos, entonces tú vas a saber que son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. Perdón, Marcos, Mateo y Lucas. Pues de todas maneras son los tres. Estos son los tres evangelios sinópticos, y el de Juan a partir del año 95 después de Cristo. Pero son solo aproximaciones, ya que la fecha exacta es un misterio, nadie la sabe. Por eso se les dice los tres evangelios sinópticos y los de la fuente Q, o mejor dicho el de San Lucas, pues de la fuente L, pero porque tenían parte de lo que dijo el evangelio de San Marcos y luego el de Mateo, o lo completaron de aquí y de allá. Entonces esto es el evangelio de San Lucas. Ahora continuamos con el evangelio de San Juan. El cuarto evangelio es el de San Juan, que no sigue el esquema de los sinópticos y dispone de fuentes propias. Autor. ¿Quién fue el autor del evangelio de San Juan? Juan Zebedeo, el más joven discípulo al que Jesús llamó cariñosamente, apodaba el hijo del trueno. Fecha, idioma y lugar. Juan escribió su evangelio después del año 95 después de Cristo. El idioma utilizado fue también el griego. El lugar parece claro: la isla de Patmos, a la que el apóstol había sido desterrado por Domiciano.
¿A quién fue enviado? Los destinatarios. A los cristianos de origen heleno perseguidos por Roma. Fuentes. Todo su evangelio de San Juan es un compendio de su vivencia al lado de Cristo, por lo que solo necesitó fuentes para el inicio de la obra. Comentario. El evangelio de Juan, un cuerpo extraño si se compara con los sinópticos, es un evangelio mediatizado por la terrible situación que vive la iglesia en aquellos sangrientos días. Es el que cuenta con mayor número de detalles preciosos sobre las enseñanzas de Cristo y el que utiliza un lenguaje más refinado. Precisamente ese lenguaje utilizado, una de las claves del Evangelio de Juan, un evangelio muy crudo, una obra muy compleja que aún suscita interminables e interesantísimos debates. El final del texto aclara que la redacción definitiva fue obra de discípulos de Juan. Además del Evangelio, Juan escribió su famoso Apocalipsis, una obra literaria que ha cautivado los corazones de generaciones enteras por su estilo. El Apocalipsis muestra a una iglesia perseguida en medio de un mar de sangre constituido por las terribles guerras que habían azotado Tierra Santa. Una iglesia que vencerá gracias a Cristo resucitado, que se impondrá al mal y que traerá el reino a todos los hombres de buena voluntad. Toda una maravilla para pasarse horas y horas extasiándose en sus lecturas. Con esto finalizamos la biografía de cierta manera de los evangelistas. Entonces, espero que pongas atención y que las repases cuantas veces sea necesario cuando quieras cerciorarte de la enseñanza. Y como te digo siempre, todo es para aprender, para que de perdida te vayas familiarizando con lo que vas escuchando. Parece que no, pero si la escucha, cuando uno escucha las cosas y en el momento tal vez uno no pone mucha atención, pero después cuando uno vuelve a escuchar a otra vez esa historia o hacen alguna pregunta, inconscientemente aquí está la información, porque no se va del todo. Simplemente que como no forzamos mucho a memorizar, no lo ponemos en práctica a estar poniendo a trabajar nuestro cerebro, pues por eso nos entra por un oído y nos sale por el otro, pero poniendo atención sí se queda la información. Así es de que lo hago, como te digo, todo lo que les comparto es con mucho respeto, con mucho deseo de que aprendamos todos. Y así vamos teniendo más interés en leer la palabra, porque ya le vamos a ir comprendiendo de qué se trata, cuáles son los personajes, los evangelistas, como te digo, los profetas, todo, cada uno tuvo su, aportó a la palabra de Dios. Entonces, y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar, aprender todo lo que tenemos ahí. Realmente todo el testamento para
nuestras vidas, si realmente pusiéramos atención a poner en práctica estas enseñanzas, no estuviéramos como estamos viviendo de hoy en día, en esta decadencia de amor, de estar todos desunidos, de no tener compasión por los demás, porque estamos vacíos. Pero ya que Dios es tan bueno y se ha compadecido de nosotros y nos está dando esta oportunidad de darnos esta enseñanza, de compartir, de aprender, ¿por qué la vamos a desaprovechar? En cosas que verdaderamente va a ser para beneficio en nuestra vida, para nuestras familias, las generaciones que vienen. Que qué mundo les vamos a entregar. Es preocupante, es realmente preocupante. Y que tenemos que ponernos a trabajar poco a poquito, a estar hablando más de las cosas de Dios, que tenemos que portarnos bien, que tenemos que ser buenos, que no tenemos que estar haciendo daño a nadie, y no nada más daño físico, sino daño emocional, daño que cuando de la manera en que nos dirigimos hacia los demás, cómo los tratamos, qué les decimos. Y nadie vamos a aprender las cosas hasta cuando, o vamos a realmente saber la situación de la persona hasta que no vivamos esas situaciones en que la gente, cuando uno comete los errores, sabes, porque pues como digo siempre, todos nada más juzgamos, pero no sabemos detrás de cada situación qué fue lo que pasó, porque todo hay alguna razón que no se justifica, pero hay una historia. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, unos mejores, otros peores, pero todos hemos cometido errores y seguiremos cometiendo errores, claro que sí, porque somos humanos. Pero lo importante de todo esto es reflexionar, reconocer que uno ha fallado y hacer un cambio en nuestra vida. Porque por mientras que tenemos vida hay esperanza, y Dios nos está dando esa oportunidad de reflexionar y hacer ese cambio. Pero depende de cada uno de nosotros. Así es de que eso es lo que les quería compartir hoy. Espero que pongan mucha atención, y así como les hago la invitación una vez más para poder llevar la secuencia en el otro canal y poner en práctica si realmente estamos aprendiendo o se nos queda algo en nuestra memoria. Y a aprender jugando, a mí me parece mucho más fácil. Yo me comporto como dice mi hija, tú pareces una niña chiquita. Digo, pues es que yo no tuve ni infancia. Para mí no, tengo mi comportamiento muy, me pongo a nivel de niño, pues. Me emociono y me gustan mucho los juegos. Me gusta mucho el estar, pues el diálogo. Y es la manera en que me siento yo que esa soy yo, porque pues así soy yo. Cada uno tiene su personalidad, unos más serios, otros más dicharacheros. Yo soy muy dicharachera. Me gusta mucho convivir con las personas en el sentido del diálogo. Me gusta mucho conversar. Así de que, bueno, ya dejando toda esa enseñanza, y que la vas a repetir ahí cuando tú quieras aprender, ahí vas y pones los videos y ahí recibes la información. Ahora otra parte, ya para finalizar con esto, esto es nada más, volvemos a lo mismo, todo es enseñanza a conocimiento de esquema del año de la iglesia, que es cada tiempo. Por ejemplo, el tiempo de Adviento, ¿qué nos está diciendo?
en ese tiempo. Uno escucha la palabra Adviento, pero ¿qué significa? ¿Qué se nos está anunciando? Y aquí en el tiempo de Adviento, el tiempo de Adviento nos está indicando que Jesús está cerca. En el tiempo de la Navidad, ¿qué se nos está anunciando? Que Jesús muestra su gloria. En el tiempo ordinario, ¿qué nos está indicando? Jesús da sus lecciones a la iglesia. En el tiempo de Cuaresma, ¿qué se nos está diciendo? Que Jesús sufre y muere por nosotros. En el tiempo de la Pascua, ¿qué se nos advierte? Jesús triunfa sobre el pecado y la muerte. En el tiempo pascual, ¿qué se nos dice? Que Jesús instruye a sus apóstoles. ¿Qué se nos dice en el tiempo de la ascensión? En el tiempo de la ascensión se nos está diciendo que Jesús asciende a su Padre Celestial. ¿Qué se nos indica en el tiempo de Pentecostés? Que Jesús envía al Espíritu Santo. ¿Qué se nos dice en el tiempo del tiempo ordinario? Que el Espíritu continúa la labor de Jesús a través de su iglesia. Eso es el esquema del año de la iglesia. Eso es lo que son los tiempos que vivimos en el año. Entonces, una vez más, el tiempo de Adviento que se nos indica que Jesús está cerca. En el tiempo de la Navidad, que Jesús muestra su gloria. En el tiempo ordinario, Jesús da sus lecciones a la iglesia. En el tiempo de Cuaresma, Jesús sufre y muere por nosotros. En el tiempo de Pascua, Jesús triunfa sobre el pecado y la muerte. En el tiempo pascual se nos dice Jesús instruye a sus apóstoles. En el tiempo de la ascensión, Jesús asciende a su Padre Celestial. En el tiempo de Pentecostés, Jesús envía al Espíritu Santo. En el tiempo del tiempo ordinario, el Espíritu continúa la labor de Jesús a través de su iglesia. Entonces ya con esto finalizo. Ahora sí, y esperando que cuente nuevamente con tu presencia, que me acompañes en la cita que tenemos tú y yo en tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos para seguir recibiendo estas enseñanzas y esperando que las aproveches y las compartas con las demás personas. Que compartas estos videos, te doy las gracias anticipadamente y nada más. Y que tú sabrás si quieres aprender o no quieres aprender. Pero ahí está la enseñanza y es la manera en que yo estoy aportando mi granito de arena en este mundo antes de que Dios me llame a cuentas y en agradecimiento principalmente de parte mía hacia Dios por todo lo que Él me ha dado. Es mi manera de decirle gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí y que así lo que has hecho por mí lo puedes hacer con todo aquel que lo quiera. Y lo que tú me has dado, yo lo comparto, porque no es para que yo me lo quede, sino que es para compartir y al igual que yo, todo el mundo vayamos aprendiendo y sabiendo de Él. Su vida, su pasión, todo lo que ha hecho por amor, por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Y pues sin más, con esto me despido, te doy las gracias, esperando también que no te olvides de también suscribirte en este canal, en el otro canal de Todo Un Poco con Mari, y que vayamos siendo más, poco a poquito. Y pues nada más, gracias, y es todo por hoy. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Recuerda que mi nombre es María López. Espero contar con tu presencia y de antemano que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y te espero en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.